Pangea. Hola familia Pangea, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más en este horario especial de esto que es Wake Up con Miliana Borges a través de Pangea Plus. Estamos contentos porque hoy es un día muy movido en las instalaciones de Pangea. Hoy es un día especial porque estamos de aniversario, estamos celebrando el 7º aniversario de Pangea FM y eso es un lujo enorme porque han sido 7 años de mucho compromiso, de mucha entrega, de responsabilidad y de un trabajo mancomunado y en equipo hecho con muchísimo cariño y eso nos hace muy felices. Así que gracias a todo el equipo, gracias a ustedes principalmente porque si ustedes no estuvieran allí apoyándonos y conectados con nosotros, sin duda alguna nada de esto sería posible. Y por supuesto súper agradecidos y felices de poder celebrar este día con todos ustedes. Así que pendientes con todas las sorpresas que vienen para celebrar el aniversario de Pangea, por supuesto todo el contenido genial que se sigue desarrollando para ustedes. Y vamos a hablar el día de hoy con un invitado especialísimo de un tema muy interesante. El tema de, imagínense si escuchamos algo que dice Proyecto Migración. Lo primero que viene a nuestra mente es ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Sobre todo un tema tan delicado que tiene muchas vertices y muchas cosas en las que uno puede opinar y que muchas dudas pueden surgir. Pues mi invitado el día de hoy, digamos que es un experto en el tema, él sabe bien cómo entrar por allí y cómo hablar y explicarnos a todos acerca de esto y precisamente viene con su proyecto Migración. Le doy la bienvenida a Wake Up. Antes de hacerlo, gracias al equipo que lo hace posible. En la dirección general está el profe Pangea, Edgar Paredes, en la producción general Randy Walls y en la locución su servidora quien les habla, Miliana Borges. Gracias a todo Monasterio que está en el máster de Pangea. Y ahora sí, ya le voy a dar la bienvenida a mi invitado, porque andamos hoy todos acelerados. Bienvenido, Gustavo Parra, a Wake Up. ¿Cómo estás? Gracias, Mili. Muy bien. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Yo voy a empezar por lo primero. Tú vienes claro. tú eres maracucho, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Ya ahora todo tiene sentido, ya entiendo ¿Te el parece? acento. Sí, señor. De Maracaibo, Venezuela. Gustavo, estás con este tema tan interesante y con este proyecto que sin duda alguna nos da mucha curiosidad sobre el proyecto Migración, ¿no? Lo primero que viene a nuestra mente es de qué se trata. Tú sacas esta iniciativa, tengo entendido, luego de haber migrado a tus 29 años a México en lo que es el año 2011, o sea, estamos hablando de hace casi una década, 9 años, con esa bitácora de vivencias que obviamente te da el migrar, el encontrarte en otro país. Son muchas dudas que surgen, son muchos sentimientos encontrados, son muchas vivencias, tú pasaste por muchas pruebas, nacimientos importantes, muchas cosas hay que hablar. Pero primero, antes de hablar del proyecto, yo quiero saber quién es Gustavo Parra y que la gente te conozca. ¿Cómo te presentas tú siendo un portador de un mensaje tan importante como es el tema de la migración y de todos estos procesos, ¿no? Sí, tú sabes que es una de las partes más difíciles para mí el presentarme. Me tocó hacer digamos, una pequeña presentación en el libro y yo decía, no queda más que presentarme como un melómano de profesión. Ok, soy músico, estudié música en Maracaibo, tuve la oportunidad y me he considerado contrario de oficio. Es decir, siempre, no sé por qué, es un instinto de llevar la contraria en temas importantes como en el caso de la migración y en buscar soluciones, ¿no? Y de alguna u otra manera, como me considero simplemente un melómano de profesión y contrario de oficio. Así es como, digamos que es la manera más sintetizada de poder presentar. Así sencilla. Así es. No, Y bueno, fundador del Proyecto Migración, sí. Sí, justo cuando hablaba del proyecto Migración es porque englobas varias cosas. Tenemos tu libro, que ya vamos a hablar de eso, y tenemos el podcast. Es básicamente el proyecto Migración nace todo esto. Sí. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Dónde quieres que hablemos? ¿El Por libro el o del podcast? Por el Vale. principio. El proyecto de migración se desarrolla de una manera muy dinámica, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Yo comencé primero con la bitácora cuando apenas migré hacia México. Como yo siempre lo digo, yo tenía en mi computadora un archivo de Word donde yo escribía las cosas que no sucedían. Para mí era la primera vez que salía del país, pero desde siempre me llamó la atención la migración. De hecho, yo lo digo en el libro también, cuando yo comencé a estudiar música, mi meta inicial era salir de Venezuela, era estudiar fuera en el extranjero. Por cosas del destino, pues no pude, me quedé en Maracaibo. Y cuando otra vez toca la oportunidad a mi puerta, yo digo, bueno, vamos a salir. ¿Okay? Yo comienzo a escribir el libro en 2012
por una serie de eventos que nos pasaron. Pero en ese momento no sentía, digamos que no me sentía maduro, no sentía la preparación para poder hacerlo. Y lo puse como que en stand-by, ¿ok? Lo puse ahí en pausa, no hice nada. Después salgo de México por todas las situaciones que nos pasaron. Cuando migro acá a Estados Unidos, comienzo la idea de un blog con el mismo nombre, Proyecto Migración. Tenía todo, comencé a escribir artículos, tenía ya mi diseño web y todo lo demás, pero todavía yo decía, pero es que me falta, o sea, siento que le falta como que más agregarle algo. Lo volví a dejar en el congelador y 2 años después nace el podcast. Y ok, esta va a ser la manera en la que la gente me va a conocer, va a escuchar todo lo que tengo que decir. ¿Ok? Y comienzo con el podcast. Cuando comienzo con el podcast, vuelvo como que empiezo a tocar fibras que tenía mucho que no tocaba, empiezo a hablar con otros migrantes, compartir experiencias, y eso me inspira para poder seguir con el libro, retomarlo y terminarlo, gracias a Dios, y poderlo publicar. Y bueno, ahorita nace el libro y ahora estoy retomando otra vez la idea del blog y así sigo tratando de caminar con Proyecto Migración. Pero hablas justamente, Gustavo, de esas experiencias que naturalmente en la vida son buenas y malas, no todo es color rosa, ni todo es blanco y negro, hay muchos matices, hay muchos grises, ¿no? Vamos por ahí. La historia, esa vivencia en México, que estuve leyendo un poco la sinopsis de todo lo que es este proyecto Migración que estás llevando a cabo y del cual eres CEO, y hablabas de estafas y balaceras, y al mismo tiempo el nacimiento de tus hijos que te provocan y te llevan a un mar de situaciones que vives bastante fuertes de 5 años en México, triunfos, aciertos, desaciertos. ¿Qué historias nos puedes contar que la gente que nos está viendo y nos está escuchando también a través de las distintas plataformas digitales, seguramente pueden sentirse identificados y estar en esa onda? Tal vez hay gente que lo está pasando en estos momentos y no sabe qué hacer. Tal vez hay mucha desinformación, porque cuando escuchamos, la realidad es que escuchamos a la ley, hay que respetarla siempre, en todos los sentidos. La ley nunca se puede pasar por encima, porque nunca va a ser lo correcto y nunca va a tener buenas consecuencias. Cuando escuchamos migración, pensamos en muchas cosas, ¿correcto? ¿Cómo lo cuentas tú desde tu perspectiva? Yo siempre trato y por eso el título del proyecto es ese, tiene la palabra migración. La gente me dice, ¿por qué no inmigración? ¿Por qué no emigración? ¿Por qué migración? Yo trato de englobar todo lo que conlleva la palabra migración, porque lamentablemente de los últimos 5 años para acá, me atrevería a decir que más, se le ha dado una connotación negativa. ¿Okay? Y la idea de Proyecto Migración es sensibilizar a la gente, no solamente al que migra, sino también al que recibe, al que está ahorita de anfitrión. ¿Okay? Que vea lo difícil que es el proceso y que de alguna u otra manera sienta cierta empatía con el migrante. ¿Okay? Y también va dirigido obviamente para la persona que está migrando, que está pasando por esa situación. Y si te das cuenta en el libro, llega un momento en el que yo digo, al final con todas las cosas que pasamos, todo salió bien. ¿Okay? La migración fue exitosa y de alguna u otra manera aquí estoy vivo, estoy bien, me siento pleno, ¿me entiendes? O sea, me siento seguro. Y trato de plasmar cómo simplemente son ciclos. La migración no se trata más de sube y baja, que de alguna u otra manera la vida es eso. O sea, la vida es un sube y baja y llega un momento en el que consigue cierta tranquilidad, por no decir estabilidad, sino tranquilidad de poder decir, valió la pena el sacrificio que hice. ¿Okay? Sobre esas anécdotas en México, porque la palabra balaceras, estafas, son fuertes, sobre todo cuando el que las está contando es el que las vivió. ¿Qué podemos No quiero spoilear el libro, como dice por ahí. Quiero que la gente lo lea, pero sí me gustaría estoy segura que el libro tiene muchísimas anécdotas. Sí me gustaría que nos contaras una de esas acá en el programa. Claro, te la voy a decir en el orden estafa balacera, ¿ok? Vale. Cuando nosotros salimos de Maracaibo, nosotros salimos porque recibimos una oferta de trabajo. Okay, nosotros recibimos una oferta de trabajo completa donde especificaba cuánto íbamos a recibir de dinero, qué beneficios íbamos a tener, aparte de los beneficios económicos, otro tipo de beneficios, vivienda y todo lo demás. Y eso es lo que hace que nosotros decíamos, bueno, ok, está bien, no nos vamos a aventurar, estamos saliendo con una oferta de trabajo. Okay. Cuando llegamos a México nos damos cuenta que en efecto era un proyecto que estaba bien contemplado, pero era un proyecto, es decir, era algo que no era real todavía, era algo sobre lo que se estaba trabajando. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, empezamos como que a tocar a hacer ciertas preguntas, a decir, ¿cómo esta escuela, o en este caso en una institución educativa, cómo nos va a pagar lo que nos ofrecieron si no vemos realmente todo lo que leímos, ¿ok?
pasa toda esta situación y resulta que siendo un proyecto, la escuela estaba optando por obtener beneficios, recursos públicos, es decir, de gobierno del Estado, y eso nunca sucedió. Entonces nos damos cuenta que estamos dentro de un esquema donde la persona solamente llevó a maestros venezolanos para que estuviesen en su escuela, llenar una plantilla y poder decir en gobierno, yo tengo esta cantidad de maestros y yo necesito entonces recursos públicos. Y obviamente el gobierno dijo, yo no participé de eso, o sea, yo no tengo nada que ver allí. Entonces ahí entra la parte de la estafa. Nosotros cuando nos damos cuenta de eso, fue como que una cosa con otra. Nosotros nos damos cuenta de esto, a nosotros nos despiden y prácticamente nos dejan en la calle, ¿ok? Porque parte de los beneficios que contenía el contrato era vivienda, ¿ok? Era comida y era otra serie de cosas que dependían de nuestra estabilidad en México. Incluso lo que eran las diligencias con migración y todo lo demás. Y todo eso quedó en el aire. Nosotros nos quedamos como que, ok, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Y ahí es cuando yo digo, entramos otra vez en un paradigma de me voy o me quedo. O sea, ¿qué hago? Dejé mi vida entera en Venezuela, pero ya no tengo vida en Venezuela. Y ahora estoy aquí en México, pero tampoco tengo vida en México. Ok, entonces eso es con respecto a la parte de la parte de lo que es la estafa. Hay anécdotas más crudas que Y ni tienen que ver con hablar, esto. y ni hablar de la situación fatal y terrible de Venezuela, imagínate. O sea, Exacto, que en aquel estás momento todo. todavía, exacto, en aquel momento te puedo decir que Venezuela, yo lo más que llegué a ver, te puedo decir personalmente, fue inicialmente las colas para comprar harina o las colas para comprar aceite. O sea, no se veía algo más, bueno, los apagones, ¿ok? Estaban comenzando, pero no era lo que de repente tú dijeras, no se puede vivir aquí, ¿ok? Sin embargo, nosotros no estábamos conforme con lo que estaba sucediendo y se nos hizo fácil salir de Venezuela porque mi esposa y yo estábamos recién casadas. Entonces decían, bueno, o sea, si vamos a salir del país, este es el momento. Y después pasó todo lo que pasó en Venezuela, que se vieron las cosas más difíciles. Pero realmente nosotros Les tocó sabíamos, suerte un poco, sí, Gustavo. Les sí, tocó suerte en ese sentido, bueno, en muchos sentidos de ese sí, proceso, pero para irse a enfrentar a este mundo de falsas promesas y es acciones correcto, que tenían consecuencias naturalmente de lo sucedido en México. Entonces pasas es de la correcto. estafa a este otro tema delicado que solo el mencionarlo es delicado, balaceras. Sí, exacto. Balacera es un término que utilizan en México cuando pasan cierto tipo de eventos. El primer tipo de evento es cuando los cárteles se enfrentan, se consiguen una calle, se identifican de una vez y empiezan a dispararse. ¿Okay? La otra situación es cuando la policía o cuando la fuerza pública se consigue con unos dos cárteles y los identifican. ¿Okay? Vale. Ellos dan la voz de alto, pero en México, desde el sexenio de Felipe Calderón, ya como que dar la voz de alto no es suficiente. O sea, el militar si ya recibe un disparo, o sea, va a disparar a lo que sea. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a inicio de 2012 trabajamos en una academia de música, ya pasó toda la situación de la escuela, nosotros comenzamos a trabajar con una academia de música y en la academia de música, bueno, es una anécdota que yo cuento, al lado estaban construyendo un centro comercial. ¿Ok? Y de repente yo estoy dando mi clase de guitarra, ¿ok? Y escucho como un martillo, ¿no? Como un tas, 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 tas. Y yo digo, es difícil así para mí dar clases, o sea, tengo que ver cómo lo voy a solucionar. Espero un rato y veo que el sonido va aumentando. Y yo, bueno, la construcción pues están haciendo su trabajo. Cuando salgo, para mi sorpresa, tenía al lado el salón de piano y veo que todos los niños están acostados boca abajo con las manos en la cabeza. Ok, y el director del colegio, que era por el maestro de piano, me hacía señas con la mano y me decía, Gustavo, una frase que primera vez escuché ahí, me decía, Gustavo, pecho tierra, pecho tierra. Es decir, era poner el pecho, ok, con las manos en la cabeza hacia abajo para evitar que cualquier cosa, cualquier proyectil te pasara o te hiriera. ¿Me entiendes? Lo que Wow. estaba escuchando eran metrallas, o sea, el impacto de las balas. No era un martillo hidráulico, sino que era una metralla. Ok, entonces para mí fue impactante. Aime en ese momento también trabajaba allí y yo lo que hago antes de tirarme al piso es preguntar por ella. Le digo, ¿dónde está Aime? ¿Dónde? Pero en medio ya el ruido era bastante fuerte. Ok, él me dice, tranquilo, ella está en la oficina, todo está bien, pero tírate al piso porque son balazos. Ok, y ahí fue cuando escuché la primera vez el término balaceras. Lo Wow. impresionante de esto, Billy, no fue tanto, o sea, a mí me impactó te podría decir, la conciencia de los niños. Estamos hablando de niños de 5, 6, 7, 8 años, de ellos automáticamente escuchar la frase pecho tierra, o sea, ellos con el orden que se bajan y se ponen las manos en la cabeza y se tiran al piso, ¿ok? Y aparte de eso, la impresión para mí también fue ver como 15 minutos después de que eso sucedió, todo el mundo estaba en sus salones, todo estaba corriendo, como normalmente se acercaron papás por sus niños a buscarlos, a ver si estaban bien y todo lo demás, pero ya 15, 20 minutos después todo estaba como si no hubiese sucedido. Para mí fue como que, ya va, o sea, esto no es normal, o sea, esto no es algo que, ¿me entiendes? O sea, para Claro. mí era nuevo, para mí era lo que estaba viviendo. Y así, bueno, pasaron una serie también de situaciones.
muy parecidas, también un poco más crudas, también las digo en el libro, incluso fueron más allá de las balaceras. Pero esa fue la primera balacera que vimos en Ciudad Victoria. Te hablo de una Ciudad Victoria que está al norte de México. El norte de México es muy conocido por los problemas que tiene actualmente con el narcotráfico. En ese momento habían dos carteles, el cartel de los Zetas y el cartel de los Golfos. Y aparte de eso, pues la fuerza pública tiene mucha presencia. Es una ciudad que está militarizada. Es una ciudad que las patrullas, aparte de la patrulla de los policías, tienen patrullas también que son militares. De hecho, son más los militares que los policías. Entonces, por eso se ven ese tipo de enfrentamientos. O sea que podemos, y eso sí es una pregunta directa, Gustavo, podemos intuir o pensar que los niños están acostumbrados o la población de este sector está acostumbrada a estas situaciones porque es su normalidad entonces. Sí, digamos que no es algo que sucede todos los días, pero para ellos es algo que, ¿me entiendes? O sea, de hecho, yo subí en uno de los episodios del podcast un audio de una balacera. Yo no estuve presente en esa balacera, pero yo estaba en Ciudad Victoria cuando sucedió esa balacera. Y tú te das cuenta en la persona que está tomando el video, lo está tomando en una ventana, ¿ok? Y en la ventana no se ve nadie tirándose, pero se escucha muy fuerte el sonido. Y la persona lo que está es riendo. O sea, la persona estaba como que, mira, escucha, o sea, se están dando duro, se están disparando, pero tú no sentías como que susto. En el video tú sientes como a mí la persona se ríe porque le parece impresionante el sonido de los proyectiles. O sea, es algo que prácticamente es como, no es del día a día, pero para ellos es normal. Y ellos utilizan una frase muy pintoresca para ese tipo de situaciones y es decir, así es este show. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo escucho esa frase, yo digo, o sea, ya va, ya lo que no está bien, porque, ¿me entiendes? Entonces, era como que medio, no sé, bizarro, podría decirlo. Sí, y sorprendente también. Capaz la gente piensa esto es algo que solo vemos en películas o en la televisión, pero no es así. La realidad es sí, de hecho. A mí me parece que haciéndole un poco de análisis a todo este proceso de tu proyecto Migración, me parece que es un buen nombre porque, sabes que ahorita dijiste, bueno, me han dicho que por qué no le puse este o este o este. Creo que es un buen nombre, Gustavo, porque básicamente donde busquemos la definición de migración como tal, es ese movimiento de la población que consiste en dejar tu lugar de residencia para establecerse bien sea en otro país o región, y generalmente sucede por causas económicas, por causas sociales, y así, ¿no? Veo entonces que tu proyecto Migración es básicamente desde el inicio de ese viaje que tú emprendiste con tu familia, donde vas contando experiencias, y eso quiere decir que el contenido nunca va a dejar de llegar para este proyecto, porque no solo estás compartiendo las tuyas, sino que también tienes las vivencias de otras personas que les ha tocado hacer lo mismo, dejar su país, de encontrarse en un sitio distinto, y hay que ser también muy conscientes de que así como suceden cosas como esta, nos suceden cosas increíbles y hay países como lo es los Estados Unidos que le ha abierto la oportunidad a tantos hispanos, a tanta gente del mundo entero de construir una vida feliz y una vida en donde tengas oportunidades, donde puedas, no entiendo qué hay aquí, donde tengas trabajo, donde puedas echar para adelante, como decimos en nuestro país, que tristemente países como el nuestro no nos los ofrecen. Y estamos muy lejos de eso debido a mandatos dictatoriales como el que vive Venezuela, que es por el que podemos hablar porque lo conocemos y porque lo vivimos, ¿no? Viene entonces el proyecto Migración con el libro. Ya vamos a hablar del podcast, pero quiero hablar del proceso creativo de este libro, de llevar todas esas vivencias y que dijeras, bueno, ya esto no se quedó solo en un artículo, una historia que tengo guardada en mi computadora, esto se convierte en algo profesional. ¿Cómo fue ese proceso de creación, de llevar esto a un libro, de que la gente quisiera leer tu historia, que el mensaje llegara en un sentido mucho más profundo que solamente dejarlo escrito en un computador, ¿no? Sí, la idea del libro, como te dije, es de alguna u otra manera, tiene una intención dual, ¿ok? La primera intención es que el mirante vea que de repente, o sea, como yo siempre, de hecho, el libro comienza así, mi historia quizás se parece a la de muchos, quizás a la de ninguno, ¿ok? Creo que es la primera línea. Entonces, la idea de esto es ver o sea, hacer ver a las personas que están pasando por una situación similar o con mayor gravedad o con menor gravedad, que de alguna u otra manera, a la final de cuentas, la migración es un proceso que debe pasar ciertas etapas, ¿ok? Y la idea de Proyecto Migración es básicamente eso, decirle al migrante, sabes que vas a estar bien,
O sea, sea lo que sea la decisión que tomaste, sea lo que sea el país a donde te fuiste, si tú te sientes bien y sientes que, o sea, tomaste una decisión de manera segura, todo va a estar bien. Es como que más o menos como que un arrullo para el migrante, ¿no? Y la otra intención es, como también lo mencioné, que ahorita hay mucho rechazo hacia la migración, específicamente de los venezolanos, ¿ok? Tuve una entrevista con mi mamá que sufrió varios episodios, de hecho, de xenofobia en Ecuador. He tenido contacto con gente que ha sufrido, digamos, ese rechazo directo de la gente, más que nada en Sudamérica, por ser venezolano, por hablar con el acento que habla uno. Y también va dirigido para ellos. Proyecto Migración va también especialmente dirigido para ellos, para que las personas entiendan que cada persona tiene una historia y que cada historia es distinta y que no tienen idea de cuánto le cuesta a esa persona estar ahí paradito, estar bien vestidito y estar dando la cara y decir, yo soy venezolano. Entonces, esa es la intención, digamos, una de las intenciones más fuertes de Proyecto Migración, el libro, y también de Proyecto Migración, el podcast, pero más que nada la del libro. El podcast viene con otras intenciones que, como dijiste ahorita, estoy seguro que las vamos a mencionar. Es muy interesante, creo que el tema que acabas de mencionar, porque sí sucede. Porque, por ejemplo, con el tema del venezolano, a todos lo engloban muchas veces. Y dicen, Sí. no, es que todos los venezolanos son iguales, o toda esta situación es igual. Yo digo que es como todo, hay gente buena y gente mala, y no por uno puedes meter en el saco a todos y viceversa, ¿no? Es correcto. Precisamente con este libro lo sacas, imagino que ya te empiezan a llegar a ti esas vivencias de esos paisanos, ya que estamos tocando el tema de los venezolanos. ¿Cuál ha sido una así que me puedas contar, Gustavo, que tú digas, no imaginé que esto iba a impactar positivamente la vida de esa persona, o que ibas a hacer esa compañía de repente para ese paisano que está, no sé, en cualquier país, y te dice, yo me sentía solo, leí tu libro y tomé la fuerza capaz para seguir adelante? O, ¿sabes? Esas experiencias que pasan, Sí. como le pasa al cantante con sus canciones que acompañan a la gente en los momentos. ¿Cuál ha sido una que me puedas contar que te ha pasado con el libro? Yo te puedo decir que todavía con el libro no, pero cuando comencé con el podcast recibí ese tipo de mensajes, y son los que yo siempre digo, la gente no tiene idea de cuándo te llena a ti un mensaje así que te diga, sabes que te escuché, me pasó y tienes razón, o sea, todo va a salir bien. ¿Ok? Tengo desde el podcast, desde que comencé con el podcast, subo a Instagram pensamientos, citas, cosas que escribo yo, ¿ok? Y las subo, ¿no? Y en varias ocasiones me ha dicho la gente, sabes que tal como lo escribiste, eso me pasó cuando me monté en un taxi un día y la persona me dijo esto y yo le respondí esto. Y en ese momento, cuando leí tu publicación, me transporté a ese momento y entendí por qué estaba recibiendo la respuesta que recibí, ¿no? Entonces, ese tipo de mensaje llena mucho. La gente no tiene idea de cuánto llena ese tipo de respuesta. Ahorita recuerdo específicamente la del taxi, una invitada que tuvo al podcast que me dijo, ella está en Chile. ¿Ok? Y ella me dice, ¿sabes qué me pasa mucho? Que de repente voy en un taxi, cuando me escuchan el acento me preguntan que soy de Venezuela. ¿Ok? Y lamentablemente no recibo siempre comentarios positivos. Pero siempre me dice la persona que, como que con cierto respeto, le dicen, bueno, pero se nota que usted no es así. Pero, ¿me entiendes? Entonces, como que describen a un venezolano, que yo lo entiendo porque yo conozco a ese tipo de venezolano, pero como dices tú, o sea, no todos somos iguales, ¿no? Pero desde que comencé con el podcast, la verdad, he tenido mucha empatía de la gente que se siente identificado de alguna u otra forma con las experiencias que escuchan, no solamente las mías, sino también las de los otros migrantes, ¿verdad que sí? ¿Dónde podemos conseguir tu libro, Gustavo, para que le digas a toda la gente cómo adquirirlo? Seguro. El libro está disponible en Amazon, ¿ok? En Amazon pueden buscarlo como Proyecto 2 Migración, o lo pueden buscar con mi nombre completo, Gustavo Elías Parra, o lo pueden ubicar también en la página web, es más fácil, o sea, ponen www.proyectomigracion.com/libro, y ahí automáticamente la página los va a redireccionar, perdón, va a ser la redirección hacia la web de Amazon, donde está el libro disponible. El libro está disponible en 2 formatos, cabe destacar, disculpa a mí. Okay. El libro está disponible en formato físico, ¿ok? Es un poquito más costoso que el formato digital, el formato para Kindle, que lo pueden leer en la tablet o en cualquier dispositivo móvil. Es más económico, cuesta $6.50 o algo así. Y la verdad, a mí me gustaría que la gente lo leyera, no por el hecho, y aquí no quiero hacer publicidad por el hecho de que yo voy a recibir una compensación por eso, claro, eso es lo de menos. Yo lo que quiero es que la gente entienda primero ese proceso que pasa todo migrante, y estoy seguro que mucha gente se va a sentir identificado. Sé que hay mucha gente que lo va a leer y va a decir, no, pues yo estoy rey porque no me pasó todo eso, ¿me entiendes? Eso también es la idea.
Pero sé que hay mucha gente que de repente va a decir, no, pues a este muchacho no le pasó nada en comparación con lo que me pasó a mí, ¿me entiendes? O sea, eso también lo respeto y lo aprecio. Ahora hablemos, sí, del podcast, de Ok. este proyecto de migración que va tal vez un poco más allá de un podcast donde te sientas a conversar con amigos en común y cuentas vivencias, porque hablas de este tema de las recomendaciones para los migrantes. Y actualmente, cuando estaba leyendo sobre tu podcast, decía, el podcast sí trasciende más para mis hermanos venezolanos y todas esas experiencias, ¿no? Es una compilación de experiencias personales, de vivencias, esa parte que vi que decías, y estás abierto a iniciar una conversación con cualquier migrante de cualquier parte del mundo, es decir, que tu público puede ser partícipe constante de la interacción de todo lo que estás contando en el podcast. Eso me pareció muy interesante, porque cualquier persona que te pueda decir, Gustavo, yo estoy viviendo esto, yo lo quiero contar y quiero que el mundo lo escuche, tiene esa oportunidad. Sí, sabes que lo menciona y pareciera que tuviese una lista de gente que quiera hablar de sus experiencias y lamentablemente no es así, ¿sabes? A veces quizás la gente por miedo, por respeto, por pena, ¿ok? No lo hacen. Y es algo que me llama la atención y por eso la idea del podcast es hablar con migrantes de distintas nacionalidades. En el podcast comienzo con guatemaltecos, paso por dominicanos, tengo venezolanos, obviamente. O sea, tengo personas de distintas nacionalidades que comparten sus vivencias y esa era la idea del podcast, fue la primera temporada. Reuní a 12 personas, ¿okay? Donde hablamos de dos situaciones distintas, 12 experiencias totalmente distintas. Y actualmente estoy trabajando con un amigo de la infancia, Nerio Parra, con la parte de educación financiera para migrantes. ¿Okay? Hablamos sobre situaciones que se enfrentan todos los migrantes, cómo pueden manejar el dinero, cómo emprender, cómo hacer cosas quizás un poquito más prácticas, ¿no? Pero sí me llama mucha atención porque yo pongo en la página web y siempre lo he dicho, o sea, siempre he estado abierto a escuchar experiencias, siempre digo, o sea, háblenme, ¿ok? Pero la gente, como te digo, quizás por miedo o yo me voy más también por la parte de vergüenza, no lo comparten así de fácil. Entonces, yo lo que hago es que, obviamente hay mucha gente sí abierta que me dicen, me encanta lo que estás haciendo, quiero que grabemos algo, porfa, tómame en cuenta. Y sí, la verdad, puedo decirte, gracias a Dios, y la agradezco también mucho a la gente que me ha apoyado, que tengo una lista de gente con la que debo grabar un episodio. Pero la gente no está tan abierta, ¿sabes? Como que a compartir su experiencia de migración. ¿Cómo te has quitado tú el miedo para compartir, para abordar estas vivencias que ciertamente son sensibles, que uno trata a veces cuando tienes la responsabilidad o la oportunidad de tocar estos temas o de ser de cierta manera un vocero, como lo haces tú con Proyecto Migración? Son temas muy humanos, son temas donde muchas veces hablamos de gente o se cuentan historias de gente que la ha pasado muy mal en sus procesos y quienes obviamente, siempre se cuentan las historias de los exitosos, ¿no? El que llegó muy lejos y él pasó por esto y fue esto y esto, pero no siempre cuentan las historias de quien tal vez no tuvo un final tan feliz o de quien su proceso ha sido más complicado. ¿Cómo te quitaste tú el miedo? Que es Mira, posiblemente lo tiene mucha gente, como dices tú, en su historia o de su vivencia. fíjate que debo decirte que yo, bueno, y de hecho creo que lo puse en el libro y lo he hablado abiertamente. Cuando yo vine acá a Estados Unidos desde México, yo puedo decir que más o menos salí huyendo, también como salí de Venezuela, a pesar de que, como te dije, en Venezuela yo no viví lo feo, también salí de alguna manera huyendo por ciertas situaciones personales, ¿ok? Cuando salí de México, que vine para acá, yo no estaba o sea, yo perdí contacto con mi grupo cercano, con personas con las que trabajaba y todo lo demás, porque entré como una especie de burbuja, ¿ok? Primero por la rutina que es totalmente nueva, ¿ok? Eso estamos claros, aquí el país te consume en tiempo, en todo, ¿ok? Y segundo, por vergüenza, porque para mí era difícil decirle a la persona que me conocía como profesor o que me conocía como licenciado, ¿me entiende? El decirle, bueno, ahora estoy trabajando en construcción, ¿me entiende? O sea, estoy cargando madera o estoy pintando, me daba vergüenza, yo lo admito, ¿ok? Y yo me cerré, yo dije, yo perdí contacto con mucha gente. Cuando me empecé a dar cuenta aquí en Estados Unidos de todo lo que pasan los migrantes, de todo lo que pasamos los migrantes con tal de poder tener un techo o poder comer, ¿ok? Dije, yo tengo que hacer algo y de alguna u otra manera todo va a partir de Proyecto Migración, ¿ok? Comencé con el blog al inicio, yo comencé con el blog calientico, ¿ok? Apenas tenía como meses de haber llegado,
Pero ya cuando empecé a ver más crudeza en las cosas que veía con los migrantes mexicanos, hondureños, ¿ok? En el sur de los Estados Unidos, o sea, en Georgia o al norte de Florida, donde vivía antes, yo decía, tengo que hacer algo de alguna forma, no, en este caso no le voy a hablar al gringo, porque no le voy a decir al americano, sabes que nosotros pasamos esto, por favor, respeta, ¿no? Pero sí empezó toda esta temática con la migración y con toda la sensibilidad que el tema requería, y empecé a ver que se hacía como un tabú incluso hablar del tema de migración. ¿Ok? Yo pierdo el miedo cuando digo, ok, sí, yo estoy haciendo esto, pero de alguna u otra forma yo valgo como persona, ¿ok? Yo tengo derechos, aparte de eso, pues todas mis experiencias, sean buenas o sean malas, dejaron algo bueno. Y de alguna u otra forma, ahí fue cuando yo perdí el miedo y dije, tengo que sacar proyecto de migración, ¿ok? Y tengo que hablarlo y tengo que, al principio fue difícil, al principio yo grabar o empezar a escribir me costaba mucho. Lloraba, yo lo digo, o sea, muchas veces no tenía que salir a la computadora y simplemente me ponía a llorar porque no, o sea, recordaba muchas cosas que pasamos y era difícil, o sea, pero sentí que tenía que hacerlo, o sea, tenía que hacerlo para de alguna u otra forma también ayudar a las personas a que no pasaran por todas esas cosas malas que yo pasé, que también las pasé por falta de planificación, por falta también por apegos, ¿ok? Y por otras cosas que pasamos todos los migrantes que hacen más difícil ese proceso. No, y que ciertamente esa palabra que acabas de utilizar es tan real. Hay gente que está... El apego es algo bastante peligroso, Sí, Gustavo, porque el apego a veces te hace sentir que tú no puedes... Eso es como cuando tienes tu pareja, no, que no estás enamorado, sino que lo que tienes es un apego y una costumbre terrible. Y tú sientes que no te puedes separar porque estás en ese proceso de no puedo vivir sin esta persona. Y es apego. No hay otro. Y esto lo toco porque es una palabra bastante interesante que a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, que hay que saber, hay que conocerse, hay que siempre hacer esa introspección para entender lo que nos pasa y eso nos dé la oportunidad de tomar decisiones, porque si usted no toma decisiones por miedo, nadie ha escrito historias sobre los cobardes, nadie ha escrito una historia sobre quien no se atreve. Todas las historias que conocemos con resultados buenos y resultados muchas veces no tan buenos o no tan en la onda de lo que uno quiere, es porque se han atrevido y la vida es una toma de decisiones constantes que salir de esa zona de confort, digamos, que no es tan sencillo, pero que es necesario para poder avanzar. Creo que Gustavo, tu iniciativa para tantos migrantes, para tanta gente que ha estado en tu lugar y que de cierta manera todos nos sentimos identificados en este aspecto desde ese momento en el que sales de ese lugar que te vio nacer y que empiezan a vivir distintos episodios en la vida donde obviamente todos hemos trabajado capaz en algo que no nos gusta, pero señores, ningún trabajo, y esto siempre, capaz a ustedes les suena cliché, y capaz tú estás de acuerdo con esto, Gustavo, ningún trabajo es deshonra, pero a veces sabiendo eso igual nos quejamos, porque decimos, es que yo no debería estar haciendo esto, porque como dices tú, yo ¿por qué aquí estoy en constructor? Bueno, pero gracias a que aquí estás de constructor, le puedes llevar sustento a tu familia y puedes hacer esto, y eso te va a permitir lograr las cosas que quieres hacer, como hoy por hoy que estás con tu libro, que estás con tu podcast, y que sin esas oportunidades que la vida te brindó y que Dios permitió para tu vida, no hubiese sido posible. Entonces creo que es un tema también siempre de llegar a nosotros ser agradecidos, y que si de repente usted que nos está viendo, escuchando, está pasando por un momento en el que usted dice, no estoy haciendo lo que quiero, no me encuentro en el lugar del que quiero, eche para adelante, está teniendo oportunidades. Cuando tenemos la oportunidad de despertarnos, de abrir nuestros ojos, de poder hacer las cosas que queremos con nuestras manos, de sentir, de oler, y estoy hablando de cosas que de repente ustedes dirán, bueno, pero todos olemos, pero todos podemos hacer las cosas con nuestras manos. No, amigo, somos afortunados, hay gente que no tiene la oportunidad, hay gente que quisiera pararse de su cama y no puede porque necesita ayuda para hacerlo, o hay gente que quiere echar para adelante y de repente no escucha o no ve o no puede y se le hace más cuesta arriba, pero lo logran. Entonces, si usted está en su casa y tiene toda la posibilidad de echar para adelante y es una persona sana y es una persona que está con toda su capacidad entera, por decirlo de cierta manera, de lograr las cosas que quiere, pues hágalo, porque el día es hoy y no mañana. Se vive hoy, no sabemos lo que va a pasar mañana.
Me ha encantado hablar de esto contigo, Gustavo, porque son dos perspectivas distintas, ¿no? Siempre. Y estoy seguro que el que nos ve o nos escucha debe tener su perspectiva también, que le encantaría platicar, y por eso los invito a que te escriban en todas las plataformas digitales, que ya no las vas a compartir, para que pues tengan esa oportunidad que tú estás dando con tu podcast de Proyecto Migración. ¿Cómo te seguimos en todas las redes sociales? Sí, seguro. Estoy en Instagram en la cuenta @GustavoElíasParra. Estoy en Facebook en el fanpage Gustavo Parra. Y también estoy en Twitter en la cuenta @GParra, y tengo un canal de YouTube también. La gente lo puede escribir también en la página web. La página web van a ver todo lo que es el proyecto. La dirección es www.proyectomigración.com. Y ahí pues ahí hablo, digamos, de alguna manera más abierta. Tienen los enlaces para el podcast, tienen los enlaces para el libro, tienen el blog también. Y una última cosa sobre el apego, Mili, y es importante que la gente entienda que el apego puede llegar a ser tan dañino que, como lo dijiste tú, nosotros podemos estar viviendo una vida ideal, ¿ok? Nosotros podemos vivir en la casa de nuestros sueños, tener todo lo que soñamos, pero si estamos apegados a lo que éramos antes, vamos a sentir que no pertenecemos a ningún lado, sino de donde somos. Y por eso yo siempre cierro el podcast y trato de, donde lo digo, siempre decir, no somos donde estábamos, sino de donde, o sea, no solo somos de donde estábamos, sino también de donde venimos. Es decir, es una dualidad en la que se convierte el migrante. Es decir, yo soy de allá, pero también soy de aquí porque estoy aquí ahorita, ¿ok? Y trato de enfocarme mucho también en lo que es el apego, precisamente por eso mismo que acaba de decir y por lo dañino que puede llegar a ser. No, y que dejamos, Gustavo, de disfrutar las maravillas que Yo soy una persona muy espiritual, siempre respetando las creencias y las cosas en las que cada quien decide confiar y valga la redundancia, creer, ¿no? Pero por lo menos yo creo mucho en el que estamos donde tenemos que estar, como Dios quiere que sea, y que nosotros somos responsables también de lo que nos pasa, porque si nosotros somos personas que, bueno, el ser humano tiene la capacidad de elegir lo que quiere, ¿no? A veces le echan la culpa a Dios y dicen, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿O por qué no me ha llegado esto a mí? Y tú te preguntas, ¿y qué estás haciendo tú para llegar a donde quieres estar? Entonces, a veces el que le toca migrar se queja mucho. A veces nos quejamos mucho y decimos, pero si estás en un país que te ha dado tantas oportunidades y que te da lo que no te dio tu país, y esto lo digo como venezolana, por lo menos en mi caso, yo estoy en Estados Unidos y tengo demasiado que agradecerle a este país, porque puedo salir a la calle sin miedo de que me vayan a robar, de que me vayan a hacer un daño o que me vayan a quitar mi vida. Porque tristemente esa es la realidad que viven mis hermanos en Venezuela, que salen todos los días a buscar la manera de sobrevivir, porque ni siquiera es vivir, de sobrevivir a esta situación que se ha llevado las vidas de tantos venezolanos, de tanta gente soñadora, porque no hay insumos, porque no hay comida, porque a la gente ha sido todo el daño que han hecho, Gustavo, que a veces yo digo, a la gente capaz, en muchos sentidos, sobre todo al que es más joven, el que no ha tenido la oportunidad de ver cosas, capaz se le ha olvidado que usted tiene derechos, que el tener luz en tu casa es un derecho que tú tienes, el tener comida, y si usted está trabajando responsablemente, sin dañar a nadie, tú estás en tu derecho de poder salir a comprar comida, así como tú cumples con tus deberes como ciudadanos, tienes derecho. Claro. Entonces creo que la gente tiene que ver eso, ¿no? Tiene que ver con un tema de que todos reconozcamos lo que nos toca y lo que podemos hacer en países como lo que nos brinda, en este caso Estados Unidos, porque es donde estamos, que sí nos brinda esas oportunidades, pero que si no quieres trabajar y si no le quieres echar ganas, no puedes pretender que todo te llegue en el cielo, ¿no? Tenemos que ser agradecidos, pero fíjate que son dos mundos tan opuestos y tan diferentes, y esto lo digo con toda la responsabilidad del mundo y con un dolor profundo también por mi tierra, por mi gente, por la gente que está en Venezuela y que sabemos que la están pasando mal y que sabemos que yo admiro mucho, Gustavo, la gallardía y el humor de los venezolanos, que en los momentos más difíciles tratan de sacar un chiste, tratan de echar para adelante, eso es algo que se admira mucho. Y no veo el día que mis hermanos de Venezuela salgan de esa dictadura que no solo va a ser salir de eso, sino reconstruir un país que han quebrado.
y hablamos del sector social, del sector económico. Venezuela es un país hermoso. Venezuela es un país que ojalá cuando logren reconstruir, cuando logren eliminar la impunidad, cuando logren salir de esta terrible situación por cobardes que están en ese proceso dictatorial y asesinos, y lo digo con propiedad, Gustavo. Claro, Suena claro. cruel, pero es la realidad. Claro. Cuando ellos todos salgan, ojalá mucha gente pueda conocer la cara bonita de Venezuela, y sabemos que, bueno, se va a tardar mucho tiempo, pero que la esperanza es lo último que se pierde en la vida, ¿no? Y discúlpame si de repente di mi opinión un poco más fuerte o trascendental de lo común, pero es la realidad, y creo que tenemos la responsabilidad como venezolanos de decir, allá la gente la está pasando muy mal, y yo sé lo que la gente está pasando, porque para poder llegar a donde estoy pasé por eso. Es correcto. Entonces todo el éxito del mundo para Proyecto Migración. Pangea FM y Pangea Plus son tu casa. Siempre para alzar la voz, para dar esa garra y esa pelea por tanta gente que pasa por tantos procesos. No solo es el proceso de migración, gente que le ha tocado estar en otros países. Hay gente que se va a otro país porque, bueno, tiene la oportunidad de estudiar lo que le gusta, de hacer otras cosas, y a ellos también nos dirigimos, porque ellos también pasan por sus procesos distintos, pero los pasan. Entonces, ha sido un gusto. En el formato que tienes de YouTube, ¿es la parte del podcast en formato de video o son videos diferentes? Tengo dos, sí. En YouTube van a conseguir videos, o sea, de lo que es todo el episodio. Yo le llamo video episodio, es simplemente una pantalla donde está el nombre del episodio y está todo el audio. ¿Okay? Y también hago videos de temas específicos, desapego, adaptación, finanzas, ¿okay? O sea, trato de hacer le llamo yo micro videos. Son 2-3 minutos donde trato de hablar de un tema específico dirigido precisamente al migrante, ¿no? Como te decía, la idea de esto es lograr que el migrante, como lo decías ahorita, alcance ese punto de bienestar y de tranquilidad, de poder decir, ok, yo salí de mi país, pero me siento tranquilo, me siento pleno. Esa es la idea, básicamente. Si te puedo decir en pocas palabras lo que quiero con Proyecto Migración, lo que quiero lograr con Proyecto Migración es eso, que el migrante pueda vivir tranquilo y derribar un poco ese tabú que hay sobre la palabra migración también. Sí, y parte de lo que hablábamos, ¿no? De ser agradecidos también. Correcto, creo que es una palabra muy poderosa. Sí, tocaste algo que, o sea, mueve, ¿no? Imagínense, cuando la gente pueda regresar a Venezuela con la libertad que pueda regresar, vas a tener a un venezolano súper humilde, porque vas a tener a un venezolano que pasó muchas cosas en el exterior, logrando sobrevivir, y ahora vas a tener un venezolano que va a regresar con una humildad y con unas ganas de echar para adelante enormes. Y eso yo creo que esa es la esperanza de todos los que estamos afuera, ¿no? Creo que esa parte, eso nos deberíamos otro show, como dicen, nos deberíamos otro programa. Totalmente. Porque eso tiene tantos puntos que tocar, porque esa es una pregunta que le puedes hacer al que se ha ido. ¿Volverías? Y hay gente que te va a decir que no. Hay gente que te va a decir que no, porque ya ha construido su vida en otro país, porque le teme regresar, porque da miedo regresar. Claro. No solo es por un tema de comodidad, hay gente que te dice, yo no puedo regresar a mi país porque es que me da miedo que me quiten mi vida, me da miedo esa vida en la que no es vida, y hay gente que va a decir, me regresaría mañana si pudiera. O sea, hay tantas historias, o sea, la gente te va a decir, y no solo es en la situación de Venezuela, del que se ha ido de tantos países. Hay tantos que, como te digo, tendríamos que debatir. Creo que ese sería un show muy interesante. Lo voy a dejar por ahí sobre la mesa, y lo pudiésemos debatir con expertos en el tema, con psicólogos, con sociólogos. Creo que nos quedaría pendiente. Así que nos queda esa invitación pendiente para conversar. Seguro que sí. Mi verdad que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Gustavo. Sigue motivando a la gente, sigue trabajando en pro a llevar un mensaje que hace compañía también a tanta gente. Esto es usar la tecnología de una manera correcta, ¿no? Cuando podemos ayudar a los demás, y todo el éxito. Estamos pendientes, nos queda este tema pendiente para conversar.
Y cuídate mucho, te envío un abrazo enorme Igualmente. a ti y a toda tu Igualmente. familia. Igualmente para ti. Y gracias a todos los que pues vieron el show, gracias a los que se conectaron, a los que nos están escuchando a través de las distintas plataformas, los que nos ven en YouTube, en Facebook, los que están escuchando desde su carro, con su smartphone o desde cualquier parte del mundo donde se encuentren. Gracias por el cariño de siempre. Recuerden, estamos de aniversario celebrando los 7 años de Pangea FM. Y qué cosas, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué cosas ha sido este año? Que ha cambiado tantas cosas, que nos ha enseñado a valorar más y a no dar todo por sentado. Y qué bonito es ese poder de libertad de expresión, de poder decir lo que pensamos siempre y cuando lo hagamos con responsabilidad y sin dañar a nadie. Porque que yo piense distinto a ti, eso no quiere decir que no pueda tener una conversación contigo, que no pueda opinar. Eso quiere decir que como dos adultos estamos en la capacidad de debatir. No me refiero a Gustavo, me refiero a la gente que nos está viendo. Por si acaso. Sí, vamos para aclarar a la gente que nos está viendo, porque a veces hay gente que se cierra y dice, no, pero es que no pensamos igual y no podemos hablar. Y no, creo que la libertad de expresión está en ese sentido de que todos podamos opinar y que a veces se encuentre pues un balance donde capaz y coincidan, ¿no? Entonces, bueno, así nos despedimos. Ustedes conocen el equipo, en la dirección general está el profe Pangea, Edgar Paredes, en la producción general Randy Walsh y en la locución su servidora quien les habla, Emiliana Borges, @Mili Borges, así nos vemos, nos escribimos y nos seguimos en todas las redes sociales. Cuídense mucho, pásenla bonito. Tom Monasterios haciendo posible este enlace de los estudios de Pangea acá en la ciudad de Miami, es el máster de Pangea Studios. Y será hasta la próxima. Mi invitado de hoy fue Gustavo Parra con este proyecto Migración, y síganlo en todas sus redes sociales para que vean. Aparte que les dejo por allí de datos que Gustavo dice siempre en todos estos proyectos que está haciendo, este es solo el inicio de algo que yo sentía que tenía que comenzar, de esa necesidad que él tenía de contar su historia. Así que cuenten ustedes la suya también y recuerden que si pueden soñarlo, pueden hacerlo. Será hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias.